Presidenta, buenos días. Elizabeth Robles, de Canal del Congreso. Yo quisiera ahondar un poco más acerca de esta propuesta que hace el Congreso para crear un grupo plural de legisladores para que acudan a la Cámara de Representantes. Consultarle cómo fue esta propuesta. Ellos se lo plantearon, se lo planteó la mayoría parlamentaria, van a participar junto con la Cancillería. ¿Cómo se va a dar este diálogo, Presidenta? Hablamos con el Congreso particularmente con Adán Augusto, para hacer de su conocimiento el tema de las remesas, y que se estaba discutiendo, y que sería muy bueno pues que también se involucrara el Senado, particularmente el Senado, todos los mexicanos y mexicanas, porque esto es una injusticia. Aparte de ser inconstitucional, ¿cómo es posible que se le quiera cobrar a las mexicanas y mexicanos que envían sus remesas, en particular en lo que tiene que ver con México, un impuesto cuando ellos ya pagan impuestos? Pero además es el impuesto a los que menos tienen. Pues es que cobren impuestos a los de arriba, no a los de abajo. Entonces, le hicimos de conocimiento al Senado que se estaba discutiendo, y fue iniciativa de ellos que pudieran hacer un comunicado, y le preguntaron a todos los partidos políticos si estaban de acuerdo. Y qué bueno que en este caso pues todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo y dijeran, a ver, pues en este caso no hay diferencias y vamos a defender a nuestros paisanos allá y a todas las familias mexicanas que reciben apoyo de sus familiares que viven en Estados Unidos. Y a partir de ahí salió la iniciativa pues que hubiera un grupo que se fuera a hablar con los congresistas de Estados Unidos. Así fue cómo sucedieron las cosas, y me parece bien. Además de lo que está haciendo Relaciones Exteriores, nuestro embajador, y todo lo que hagamos para evitar que se cobre un impuesto a las remesas. Sería muy injusto y además no correspondería a las leyes de Estados Unidos. Presidenta, ¿ve usted en esta iniciativa algún intento de Estados Unidos por presionar para que se anticipe, se adelante la revisión del TEMEC? Ellos tienen un problema que no es de ahora, les ocurre muchas veces, que es que no tienen suficientes recursos para poder cubrir el año del gobierno federal y están buscando otros ingresos. Entonces, por eso no solamente lo de las remesas, hay otros temas que están planteados en estas modificaciones que particularmente plantearon los congresistas republicanos. Entonces, pues digamos que están en su derecho de buscar otras formas de ingresos para el gobierno, pero no cobrándole impuestos a quien ya pagó impuestos. Y además, pues a trabajadores mexicanos, familiares, que envían a sus familiares apoyo y que además, pues no son los trabajadores y trabajadoras pues de menos recursos. Entonces, yo creo que nosotros, y en nuestra Constitución está, de que los impuestos se deben cobrar progresivamente, pague más el que más tiene. Pero por eso, pues este trabajo que está haciendo Relaciones Exteriores, nuestra embajada, muchas organizaciones de paisanos y paisanas allá, que también están haciendo lo propio, y ahora pues el Senado de la República, que tiene que ver con los temas de relaciones exteriores, con la política exterior, que decidió hacer este comunicado y además pues enviar a una comisión. Finalmente, Presidenta, adicional a colaboración que hace el Senado de la República en materia de diplomacia parlamentaria, ¿el gobierno estaría evaluando hacer alguna reforma o alguna modificación para contrarrestar estas medidas de impuestos? Porque nuestro objetivo es que esa ley o esa modificación, que no pase los impuestos a las remesas. ¿Y si sucediera? No, esperemos que no suceda. Entonces si es necesario, nos vamos a movilizar. O sea, nosotros vamos a proteger a las familias mexicanas y a las familias de mexicanos allá, porque es muy injusto. Entonces, ahora pues es la plática, el trabajo, etcétera, que se está haciendo de manera diplomática,
y muchas organizaciones allá, y repito, no solo es México, tampoco están de acuerdo muchos otros países del mundo, que también reciben sus familiares remesas por parte de familiares. Entonces, nuestro objetivo es que eso no pase y dar todos los argumentos. Y el argumento principal es que no se puede cobrar un impuesto doble. A quien ya pagó impuesto, pues no se le debe volver a cobrar ese impuesto. Entonces, no, vamos a hacer todo lo necesario y hablar con el Departamento del Tesoro, también el Secretario de Hacienda ya está buscando esta llamada. Y como es una iniciativa de los congresistas, pues hablar con los congresistas y hacerles ver que es una medida muy injusta. Gracias, Presidenta. Buenos días, Presidenta. Manuel Galetzzi Ramírez de Cinine y el Político en las Redes. Hoy, aprovechando la fecha, 15 de mayo, con el plantón de la CENTE, quisiera preguntarle si también se están considerando los diálogos respecto a las dudas que habían algunos docentes de la nueva escuela mexicana. Al principio de su sexenio se lo pregunté porque algunos docentes siguen como confundidos, incluso un poco inconformes con respecto a que se toma demasiado trabajo colegiado y que se desaprovechan las aulas. De igual manera, preguntarle si su gobierno y la SEP están considerando algunos mecanismos para recibir y recabar las voces de otros sectores que incluso son disidentes de ambas fracciones docentes. Por ejemplo, el martes y miércoles estuvo el Comité Ejecutivo Nacional Democrático aquí afuera en Palacio Nacional y parte de lo que argumentan era que su voz no era escuchada. Esa sería mi primera pregunta. Va a haber diálogo siempre con la CENTE. Bueno, yo me reuní con ellos, había una reunión previa a la que ellos ya no quisieron asistir, creo que era el 8 de mayo, pero va a haber diálogo permanente y nos vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para apoyar a las maestras y a los maestros de México y a la educación pública. Siempre lo hemos defendido. Hay demandas que se solicitan pues que el presupuesto no da para poderlas cumplir, pero en la medida de lo que podamos y hasta donde podamos, vamos a ayudar a las y los maestros de México. Y también en la revisión de el UCICAM, que es la manera de promoción y movilidad del magisterio, yo me comprometí en mis 100 puntos que iba a desaparecer el UCICAM. ¿Qué lo sustituye o cómo se...? Eso es nuestro planteamiento, es vámonos a que opinen los maestros y las maestras de base de todo el país, no foros controlados, no. Vamos abajo, a que nos digan cómo se debe modificar eso. Y lo que decidan los maestros, eso va a ser. Porque nosotros sí creemos, queremos y admiramos a las y los maestros de México, que son de lo mejor que tiene nuestro país. Durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a calumniarlos. Supuestamente la educación pública era pésima, supuestamente, porque ese fue el cuento que hicieron. ¿Y quién era el culpable de esa mala educación? Bueno, hicieron una película financiada por Claudio X González. Bueno, ellos promovieron la represión a los maestros. Claudio X González y compañía. Y ellos fueron los que construyeron este discurso de que las y los maestros de México eran lo peor que había en México y que había que estarlos examinando permanentemente y revisando y no, nosotros no estamos de acuerdo con ello. Claro que las maestras y los maestros deben actualizarse, pero eso se hace con ellos, no con comisiones externas evaluadas por quién sabe quiénes. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo fui profesora universitaria, muchos años, investigadora de la UNAM. ¿Quién me evaluaba? Fíjense, en la UNAM, ¿quién evalúa la promoción del personal académico de la UNAM? Una comisión elegida por los propios académicos, colegiada. Las comisiones dictaminadoras tienen una persona en la UNAM, del director, puesta por el director, otra por colegio académico, y otros electos por los propios profesores. Y esas comisiones dictaminadoras determinan, de acuerdo a tu currículum,
si puedes pasar de titular A a titular B, a titular C. Y aquí se construyó un esquema en donde son comisiones externas que evalúan a los maestros. Entonces, todo eso los maestros tienen muchas quejas sobre ello y tienen razón. Ahora, no me parece que sea la presidenta quien deba plantear, este es el esquema que ahora deben de seguir. No, tiene que venir de las y los maestros. Por eso el planteamiento de que sea a través de foros en las escuelas, todas las escuelas de México. Y en el tema laboral, pues vamos a cumplir hasta donde podamos. Hay algunas cosas que vamos a anunciar al ratito, que a mí me dijeron durante todo el periodo de campaña que tienen que ver con la UCICAM. Movilidad de los maestros, muchas otras cosas, que se pueden ir avanzando en lo que hacemos, todo lo de los foros. Pero cambió también, así como cambió la relación en muchos temas con Estados Unidos, como cambió el modelo económico, de igual manera cambió la relación del gobierno con los maestros y las maestras de México. Y en la medida de lo que podamos, vamos a ayudar a los maestros y las maestras siempre. Eso es lo mejor que tiene nuestro país. Presidenta, también desde el sexenio anterior, los aumentos e incrementos salariales que dictaminaba el presidente a veces no se sentían a ras de las aulas, porque los docentes decían, hay como una disparidad. El presidente el expresidente ahora está anunciando un incremento y en los estados, particularmente los de otros partidos, no se sentía. Por ejemplo, en el Estado de México pasaba que se anunció el incremento. ¿Habría la posibilidad de que ustedes detallaran como eso de cuánto va a ser el periodo? Hay maestras y maestros que están en el sistema federalizado, que les paga el presupuesto, o sea, que reciben su salario del presupuesto público federal. Y hay maestras y maestros que están contratados a nivel estatal y les debe pagar o les pagan los estados. Entonces, cuando se anuncia el aumento salarial, pues corresponde a los maestros que están en el sistema federal, que les paga el presupuesto público federal, y los estados pues deben de equiparar esos aumentos salariales con los maestros que son pagados por los gobiernos estatales. Y siempre el gobierno federal ayuda a la nómina educativa de los estados. Hay una partida que se llama la U 080 que los estados reciben por parte del gobierno de México, del presupuesto federal. Entonces, puede ser que el caso que te refieres, pues son maestras y maestros que corresponden a aquellos que les paga el Estado. Entonces, nosotros estamos buscando, fíjense, el salario del maestro durante el periodo 2019-2024 pasó de creo que 9,000 pesos a 17,000 pesos. O sea, hubo un aumento significativo. Y lo que planteó en su momento el presidente López Obrador es que el salario mínimo del maestro y la maestra no fuera menor al salario medio del IMSS. El salario medio del IMSS ha ido aumentando. Entonces nuestro objetivo es seguir cumpliendo con eso y que sea el aumento incluso por encima de la inflación. Presidenta, en otro tema, en la reunión que sostendrá el lunes con el embajador de Estados Unidos, le pedirá que facilite información respecto a la captura del Mayo Zambada y en concreto de cómo recibieron a estos 16 familiares de Ovidio Guzmán. ¿Habría una Pues es una primera reunión, no será una reunión muy larga, una reunión breve, y pues de plática de la coordinación, colaboración, relación que nosotros consideramos que debe haber entre socios comerciales, vecinos, países amigos. Entonces vamos a iniciar y habrá otras oportunidades para que el propio canciller Juan Ramón de la Fuente pues pueda seguirse reuniendo con el embajador. Pero esta información seguiría pendiente, ¿no, Presidenta? Ya que al inicio... Esa es una información que tiene que solicitarla y ya la ha solicitado varias veces la Fiscalía General de la República. Dado que representa un impacto en la seguridad mexicana, como usted lo mencionaba alguna vez en un encuentro con el expresidente Joe Biden, que le pidió por favor que aclarara esta información, por eso le preguntaba. Sí,
y va a seguir siendo nuestra solicitud. ¿Cómo fue que ocurrió esta detención? Es muy importante porque obviamente esta persona tiene órdenes de aprehensión en México y no es un asunto de si es culpable de los delitos que se le acusan. Nosotros también hacemos nuestro trabajo para construir la paz y detener a los generadores de violencia. Es un asunto de cómo se da la relación entre dos países, dos naciones, dos vecinos, y cómo debe compartirse información siempre. Porque hay muchos casos, repito, como dije ayer, está el caso Rápido y Furioso, que nunca terminó por haber detenciones. Cuando salió lo de Wikileaks, fue que hubo más información sobre ese caso. Está el caso del general Cienfuegos, en donde no había ninguna prueba para una detención. Entonces hay muchos casos. Entonces lo que nosotros establecemos como una relación de respeto, pues es que haya información permanente y la colaboración que tiene que haber en la Fiscalía General de la República y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y otras cosas, como el comercio, que ahí hay muy buena relación y se ha establecido una muy buena relación, o como agricultura, que puede haber momentos en donde no se está de acuerdo, pero hay mucha comunicación, como fue el caso del agua, en donde se estableció una mesa de trabajo y se llegaron a una serie de acuerdos, o como han sido las llamadas que he tenido con el presidente Trump, en donde llegamos a acuerdos. Entonces es una relación de respeto, colaboración y coordinación. Presidenta, en otro tema, ayer el Tribunal Electoral determinó que el INE pueda revisar la idoneidad de ciertos candidatos al Poder Judicial, pero esto no sé si sea suficiente porque todavía hay casos como el de Jorge Olvera García, el rector de la UEM del Estado de México, que estuvo implicado incluso en la estafa maestra, como sabemos un desvío de 7,000 millones de pesos, y quisiera preguntarle si esta determinación que tuvo el Tribunal Electoral sería suficiente para poder pues separar candidatos o postulaciones que pueden ser muy polémicas. ¿Usted considera que sería suficiente? ¿Para qué? ¿Postulaciones para? Para el Poder Judicial. Bueno, respondió el INE, sí, lo leí hoy, me iba a comunicar Rosa Isela, que se pueden revisar después de la elección. Ese es el planteamiento que ellos hacen. Si es que llegara a ganar una persona que no cumple con los requisitos. Hasta donde entiendo, ese es el comunicado que hizo el INE, vamos a ver el tribunal. Pero lo importante es participar el 1 de junio en la elección al Poder Judicial y esta gran posibilidad que hoy tenemos en nuestro país de no solamente elegir al Poder Ejecutivo y el Legislativo, sino por Constitución, que entre todas y todos decidamos quiénes queremos que nos representen en el Poder Judicial. Y ya para finalizar, Presidenta, preguntarle sobre alguna información respecto a la investigación de la influencer que desgraciadamente fue... Hay una investigación, se está trabajando para poder encontrar pues primero los responsables y el móvil de por qué fue esta situación. Y es muy, pues obviamente nuestra solidaridad con su familia, con esta lamentable situación, pero está trabajando el Gabinete de Seguridad en coordinación con la Fiscalía. ¿Qué le parece cómo lo han retomado los medios, Presidenta? Se ha reproducido una y otra vez el video, lo comparten. De por sí ya es una situación dolorosa y que aqueja. ¿Haría un llamado para que frenen esta difusión del contenido? Pues yo creo que el llamado siempre es al respeto a las víctimas, ¿no? Siempre. Y lo que corresponda a la autoridad para hacer la investigación y hacer las detenciones correspondientes. Bueno, ya cerramos. Vamos con Mujeres en la Historia. Con permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Les extiendo a mis compañeras y a mis compañeros maestros y maestras pues un caluroso abrazo, todo mi reconocimiento, toda mi admiración y todo mi cariño
Nuestro país y educación básica está conformada por 1.200.000 docentes, a todas y a cada una, pues todo nuestro reconocimiento y admiración por el trabajo que se realiza día con día. Hoy, 15 de mayo, pues hemos, desde la sección de Mujeres en la Historia, pues hablado de distintas maestras como Rita Cetina, Eulalia Guzmán, Elisa Acuña. Sin duda las maestras han sido principales y un pilar fundamental en las revoluciones de nuestro país, como lo veremos también con la cápsula del día de hoy, pero previamente nada más como brevario cultural. ¿Por qué se celebra el Día de la Maestra y el Maestro el 15 de mayo? Bien. Bien, es desde Venustiano Carranza, el presidente Venustiano Carranza, 1917, es decir, también ya estamos próximos a cumplir 100 años de este reconocimiento a las maestras y maestros de nuestro país. ¿Por qué 15 de mayo se toma esta fecha? Por la toma de Querétaro, que implica la caída del Segundo Imperio. No tiene algo que ver con un tema educativo, pero sí fundamental en la historia de nuestro país, en la defensa de nuestra soberanía. Conozcamos sobre las maestras de las misiones culturales. Una de las demandas más importantes de la Revolución Mexicana había sido la educación pública, gratuita y laica para el pueblo. Este principio fue inscrito en el artículo 3 de la Constitución de 1917. En 1921, el presidente Álvaro Obregón creó la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos al mando, quien lanzó una cruzada nacional contra el analfabetismo y para consolidar la unidad y la identidad nacional a través de la educación. Vasconcelos promovió, con el apoyo en puestos estratégicos de maestras que habían participado en la Revolución Mexicana, la creación de bibliotecas públicas, la edición de materiales de lectura y la expansión de la educación en las comunidades rurales. En este contexto, en 1923 se inició la primera misión cultural, en Zacaultipán, Hidalgo. Con las misiones culturales se buscaba que los habitantes de las comunidades incorporaran nuevos saberes prácticos para el hogar, la agricultura, la higiene y la economía comunitaria. Conforme pasaron los años, las misiones integraron otros aprendizajes y motivaron a las comunidades a compartir sus conocimientos con los profesores misioneros. El éxito de las misiones culturales llevó a que en 1926 se creara la Dirección de Misiones Culturales, bajo el mando de Elena Torres Cuellar, quien procuró el mejoramiento cultural y profesional de los maestros en servicio, así como el bienestar de las comunidades. Elena Torres Cuellar fue una propagandista revolucionaria, feminista, socialista, escritora y educadora mexicana que en 1916 impulsó la educación Montessori en Guanajuato y en 1917 la educación laica, normalista y mixta en Yucatán, donde también creó una escuela Montessori para hijos de obreros en la colonia Ixtla, Mérida. En los años 20, Elena Torres fue parte de un grupo de maestras que encabezaron la política educativa del país. Ella al mando de la Dirección de Misiones Culturales, Esperanza Velázquez Bringas a cargo del Departamento de Bibliotecas, Eulalia Guzmán en la dirección de la Campaña Nacional de Alfabetización y Julia Nava de Ruiz Sánchez como directora de la Escuela de Enseñanza Doméstica. En 1927 se instauraron cursos de perfeccionamiento para los misioneros, entre los cuales se incluían lecciones novedosas sobre juegos, deportes, gimnasia, fisiología, corte y costura, cuidados pediátricos, técnicas agrícolas, economía rural, jabonería, conservación de frutas, música, teatro, entre muchas otras más. A pesar de que las misiones culturales se desarrollaron a lo largo y ancho del país con bastante aceptación, hubo oposición de sectores ligados a la Iglesia Católica. Durante la Guerra Cristera entre 1926 y 1929, se intensificó la violencia contra las maestras y los maestros rurales, a quienes consideraban portadores del laicismo y de las reformas estatales. En 1932, las misiones culturales abandonaron su carácter itinerante al incorporarse a las escuelas rurales. La
participación de las maestras en este proyecto educativo y cultural fue una muestra de lo indispensables que han sido para la historia de nuestro país. Ellas han contribuido al despertar de las conciencias, al mejoramiento de la vida y a la lucha por la justicia social. Cientos de maestras, como Elena Torres Cuellar, entendieron la educación como un compromiso ético, político y comunitario. Actualmente el 70% de docentes que se encuentran en educación básica son maestras, entonces mayoritariamente maestras, también un abrazo y todo mi reconocimiento, y sepan que a pesar de que las misiones culturales fueron creadas en 1923, es un proyecto educativo que todavía existe, es un proyecto educativo centenario, así es que a las más de 3,000 maestras y maestros que hoy día atienden misiones culturales en nuestro país, también toda nuestra admiración y reconocimiento. Muchas gracias. Gracias, buen día.